Muchas personas no tienen muy claro para qué sirve la medicina interna o qué hacen sus profesionales. ¿Qué hace un médico internista? ¿Para qué nos sirve ir a un médico internista? Lo que sí es cierto es que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, a las series de televisión, en concreto la del Doctor House, que ejercía esta especialidad, podríamos tener una ligera idea de qué hacen estos profesionales. Pero lo que sí sobre todo nos ha ayudado a verlo en primera línea de batalla ha sido el COVID-19, la pasada pandemia que a tantísimas personas se llevó por delante. Fueron muchos médicos internistas los que se vieron obligados a hacer piña con el resto de especialidades médicas y dirigir este caos para poder salir adelante. Gracias a ellos y a esa capacidad de trabajo en equipo lo hemos logrado. Hoy hemos quedado con la doctora María Ángeles Galindo Andújar y vamos para adentro porque ya nos está esperando. Vamos a hablar con ella de todo esto. Hoy las cámaras de España Radiovisión van a mostrarles uno de los hospitales de España donde más feroz fue la pandemia contra el COVID-19. Estamos ante las puertas del Hospital General La Mancha Centro. Aquí la cantidad de casos fue tan brutal que quedó totalmente paralizada la actividad del hospital. Estamos hablando de un hospital que alberga 320 camas y que llegó a tener más de 400 ingresos por COVID a la vez y el mismo día. Fíjense la cantidad. Pero ¿quién dirigió todo este caos? Precisamente la medicina interna. Acabamos de llegar ya a la zona de medicina interna, los despachos, donde nos está esperando la doctora Galindo. Vamos a cerrar aquí, se va a ver un momentito oscuro, pero vamos a llamar. Sí. ¿Se puede? Claro, claro. Doctora Galindo, buenas tardes. Buenas. Ahora mismo... La vemos trabajando, la vemos trabajando. Si es que este hospital es de mucho trabajar y medicina interna más. Bueno, pero vamos, de eso es bueno que no falte. Nos interesa verla trabajar porque venimos a saber qué es lo que hace un médico internista. Pues mira, el médico internista es, como llamamos, el médico de cabecera del hospital. Es el que vemos sobre todo la hospitalización, más bien pacientes médicos, y es el que sabe un poco de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nos especializamos sobre todo en pacientes más mayores, más complejos, con mucha patología, porque entendemos un poco de todo. Entendemos un poco de corazón, de pulmón, de riñón. Entonces, un paciente que no tenga solo una cosa, sino que tenga varias, tendrás que tratar al paciente, no tratas enfermedades. Y tienes que poner todo a la vez, en conjunto, y manejarlo. Eso es lo que hace un internista. O sea, lo estudia todo y luego tiene que relacionarlo todo. Claro, nosotros separamos las patologías por órganos, por ejemplo, pues el cardiólogo es el experto en el corazón, el nefrólogo es experto en el riñón, pero en realidad eso es una separación que hacemos para poder estudiarlo, porque tendrás que empezar a estudiar por algún lado, pero en realidad el paciente es un conjunto, es un todo. Es un todo, claro. Claro, estamos acostumbrados, lo que usted ha dicho, el cardiólogo solo ve el corazón, o sea que si hay algo más, tiene que derivarle a usted para que sepa por dónde van. A lo mejor hay algo que él no puede ver y necesita que el internista, que ve todo lo que hay dentro del cuerpo humano. O evitar, por ejemplo, pues si tienes un paciente que tiene que el corazón, pues a veces tiene un problema de corazón porque es un diabético, lo tendrías que mandar al endocrino, si además es fumador al neumólogo, pues al final en una persona agrupas todo. Porque claro, tú vas a uno, te pone un medicamento y otro te pone otro y si chocan entre ellos, ¿cuál te tomas? Madre mía, o sea que usted tiene que estudiar una barbaridad. Mucho. Se calcula... ¿Le gusta estudiar o qué? No. Vaya, hombre. No me importa, a ver, hay que hacerlo como uno dice, ser estudiante es como ser contribuyente. Pues lo hago porque no me queda otra. Si yo pudiera, yo pues en vez de estudiar, pues me gustaría leer las cosas que me gustan, pero bueno, ya que hay que hacerlo, pues lo haces y no te importa, al contrario, lo haces con gusto. Se dice que si un especialista estudia una media de 2 horas al día, nosotros deberíamos estudiar una media de 4 horas. Wow. O sea, más o menos como el doble. Claro, si quieres saber de todo, tienes que saber más cosas y estudiar más cosas, no hay más. Claro, y aparte, usted tiene un perfil docente, he visto un currículum espectacular. En realidad, en la docencia, bueno, primero yo he tenido la gran suerte de que yo me formé en este hospital. Es un hospital de segundo nivel, no es tan grande como puede ser, por ejemplo, La Paz, que ahí entran pues 200 o 300 residentes por año. Aquí entrábamos muy poquitos y te formas con la gente con la que luego vas a trabajar codo con codo. No tiene nada que ver, es una relación mucho más familiar. No es ni mejor ni peor, es una forma distinta. Es como si te gusta vivir en una gran ciudad o en una ciudad más pequeña. Son formas diferentes. Pero en ese sentido, este hospital, que es relativamente joven, vino la gente a trabajar con una media de edad más baja, que tú has ido verlos no crecer, bueno, sí me han visto crecer como internista, claro, y como persona, pero has ido evolucionando con ellos. Entonces la relación es más cercana y más familiar y
y no cambia mucho las cosas cuando tú estás trabajando codo con compañeros con los que has compartido guardias, con todo lo bueno y lo malo, con los que has ido trabajando, estudiando. Y yo todo lo que he recibido, yo he tenido mucha suerte. He estado con internistas, bueno, desde mi primer internista, el doctor Cebrián, que fue un médico increíble desde el primer día. Él me acostumbró a que cuando tú pasas, lo primero que tienes que hacer es llamar a la puerta, porque no estás en tu casa, ni él es en la suya, es la casa de todos y hay que respetarlo. Claro. Y eso pues es algo que siempre queda. Y como yo digo, yo tengo ganas ya de ser residente para tratar bien a los estudiantes, porque es la cantera no se puede perder. Y luego pues que yo todo lo que he recibido como adjunta lo tengo que dar, y aparte es que me encanta la docencia, es que forma parte, es algo intrínseco de nuestra profesión. Bueno, y la investigación. La investigación también, porque siempre es verdad que muchas veces dices, tú eres clínico o investigador. Si tú te dedicas a investigar en un hospital, en interna, que se trabaja mucho, el problema es que o sacrificas tu tiempo personal o cuando lo haces. Pero sí que es cierto que hay lo que llamamos investigación clínica, es hacerte preguntas de, ojo, pues mis pacientes parece que tienen más, por decir algo, más infecciones de orina de lo que yo me esperaría. Pues intentas ver si eso está relacionado con alguna cosa que tú estás haciendo que se podría mejorar, o resulta que lo que tú pensabas no es así. Y eso se puede hacer con el día a día. Mucha gente se piensa que la investigación es alguien que está en un laboratorio y no es así. Claro. La investigación clínica es fundamental y forma parte de nuestro día a día. ¿Y cuál es el perfil del enfermo que ve el médico internista, que ve el internista? Fundamentalmente son pacientes complejos, en los que a veces han pasado por otros especialistas y tú dices, mira, que vaya al internista, que ponga un poco de orden y de organización y evitas múltiples consultas, porque es que al final tienes unas agendas que no hay quien venga al hospital, o sea, es que no puedes estar todo el día viniendo al hospital y pidiendo permisos en el trabajo. Pacientes complejos, pacientes mayores, la población está envejeciendo, afortunadamente cada vez vivimos más, llegamos mejor a las edades más avanzadas, pero claro, te da tiempo a que te pasen más cosas. Claro. Y no es lo mismo, por ejemplo, operar a alguien que tiene 60 años que operar a alguien de 90 años que, aunque está muy bien, lógicamente tiene más riesgo de que le pasen cosas y que se complique la cirugía. Entonces, nuestro perfil son pacientes complejos, pacientes mayores, pacientes con patologías raras, porque claro, si es eso que más se estudia, pues al final lo que un poco la gente no sabe dónde es, pues acaba con nosotros. Y también pues hacemos un papel de apoyo con otras especialidades, pues por ejemplo con las plantas de trauma o las quirúrgicas. Si en algún momento tienen un paciente que se les complica, pues hace lo que se llama medicina consultiva. Me decía usted por teléfono que como mejor ve la interna al paciente es a pie de cama. Por supuesto, nuestro trabajo es a pie de cama. No importa las tecnologías que tenemos, que están fenomenales, la inteligencia artificial están siendo cosas que en los próximos años van a revolucionar, la genómica va a hacer que ahora conozcamos la enfermedad desde las bases, desde la genética, en vez de desde los síntomas. Eso va a cambiar y va a revolucionar la medicina muchísimo. Pero al final estamos tratando pacientes, no tratamos enfermedades. Es decir, donde de verdad empieza nuestro trabajo y donde termina es con el paciente, con la persona, a pie de cama, porque simplemente antiguamente con un lápiz y papel o, como se dice, preguntando al paciente la historia, la anamnesis, como sería la palabra técnica, y explorando al paciente, vas a tener el 90% de las claves de lo que el paciente va a necesitar y de lo que el paciente puede tener. Y esa es la base. Y esa base no se va a perder por muchas tecnologías que haya, y sobre todo es una base en la que está la persona, el paciente que tú tienes que atender. Porque no nos olvidemos que somos personas que tratan a personas. Claro. Bueno, y hemos dicho a las afuera, cuando hemos hecho una introducción antes de entrar, que efectivamente donde se vio bien el trabajo que hacía un internista fue en la pandemia del COVID-19. Sí. Realmente, primero porque es una enfermedad que es nuestro perfil. Medicina interna, como toca tantos palos, es una especialidad que está acostumbrada a ser muy versátil y a poner todas las cosas en su conjunto, que el COVID pilló a todo el mundo sin experiencia. Pero claro, el COVID no deja de ser una enfermedad infecciosa, donde interna pues tiene un papel muy importante. Pero claro, también eran pacientes que luego el tiempo demostró que se complicaban mucho con trombosis, que se complicaban con problemas de corazón, que muchos te traían diarrea y decías tú, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, que ahí es donde estaba la interna como director de orquesta, hecho, básicamente. El COVID es una enfermedad respiratoria porque entraba por el pulmón, pero en realidad es una enfermedad sistémica que afectaba al organismo y al final no es que lo menos importante fuera lo respiratorio, sino que era la tormenta de citoquinas que se llamaba, toda la inflamación, toda la cadena de desastres que desencadenaba el COVID, hubo que aprender a manejarlo. Madre mía.
Qué locura. Bueno, entiendo que entre que se daban de bajas algunos, incluso desgraciadamente otros fallecían, o sea, se vio solo un internista por planta y dirigiendo a otros compañeros de otras especialidades que tenían que echar un cable. Claro. Nosotros, lógicamente, éramos de los que teníamos que dirigir porque era una enfermedad de las nuestras. Y en ese sentido, nuestra plantilla que estaba preparada pues, para llevar unos 80 pacientes en este hospital, es que la cantidad de casos era tan grande que llegamos a ser, pues, vamos, que el hospital prácticamente todas las plantas de hospitalización se convirtieron en plantas de COVID. Pero no solo eso, nos superaron la cantidad de ingresos con las camas que teníamos. Y llegamos a tener que triplicar habitaciones. Madre mía. Entonces, claro, nosotros que somos una plantilla de unas 20 personas, llegamos a tener que atender más de 400 personas. Entonces, no daban las cifras, eso añadiendo las bajas que íbamos teniendo mis compañeros, sobre todo, yo no lo cogí en su momento, pero vamos, afortunadamente. En ese sentido, pues hubo mucha gente de baja, hemos atendido a compañeros al borde de la muerte, hemos tenido algunas pérdidas, no solo de médicos, sino también, pues, como por ejemplo, un compañero de mantenimiento, porque aquí dio el callo todo el mundo. Tú das el callo el primero, porque lógicamente son pacientes, los más graves los tienes que ver tú, pero todo el mundo se puso las pilas y además es que fue una cosa que salió de ellos, no hubo nadie que dice, oye, tú tienes que echar una mano, al contrario, los cirujanos que no estaban operando pasaban con nosotros, los alergólogos que nos estaban haciendo consulta subieron a la planta, el personal de enfermería, auxiliares que estaban en consultas, se repartieron, la gente se repartió lógicamente entre la hospitalización que la llevábamos nosotros y la urgencia que también lógicamente necesitó apoyo, que fue una locura. Enfermería hizo un esfuerzo increíble, servicios que no son médicos en los que tú no piensas, como puede ser farmacia, como puede ser radiología, las de la limpieza mismamente, es que nada era igual, la gestión de los residuos no tenía nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora. Las de limpieza había que esterilizar el material que nos quedábamos en ellos para por lo menos tener algo que poder utilizar. Claro, es que no había todo el hospital se tuvo que volcar. No había hospital de campaña, aquí tuvo que hacerse todo aquí. Tuvo que hacer todo aquí porque además la rapidez con la que esto crecía es que era increíble, es que esto fue una zona de guerra. Es que perdíamos una planta casi cada 2 días porque los ingresos superaban mucho a las altas que podíamos dar. Y en ese sentido todo el hospital se volcó. Y bueno, y gracias a eso, porque interna no habría podido con esto, imposible. Y lo bueno es que, como ya había una buena relación antes, la gente no hubo que pedírselo, salió. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, que después de pandemia superada, se han realizado estudios, se han publicado nuevos fármacos, pero usted en concreto ha publicado uno sobre la acetilcisteína. Sí. Es que si no lo digo reviento, porque creo que a mucha gente, a modo de prevención, le vino fenomenal. Sí, a ver, cuando al principio del todo, cuando no se sabía, porque es que los tratamientos es que cada 3 días ponías cosas distintas casi, es que no se sabía. Y de hecho, no solo en este hospital, en muchos en los que la gente estaba de baja, yo he tenido compañeros que en casa, claro, porque la bibliografía que se publicaban tantos artículos, no me acuerdo ahora mismo, pero yo creo que podía salir una media de 20 a 50 artículos diarios. Era imposible, si tú estabas aquí trabajando 18 horas, ponerte a leer. No podías leerlos. Pues, por ejemplo, mucha gente que estuvo de baja, gente que yo conozco en Madrid, en Albacete, aquí, se dedicaban, y bueno, yo estoy en casa ayudando, pues yo me dedico a hacer la bibliografía, oye, ¿qué ha salido esto y esto? Ayudaban a hacer los protocolos, incluso hubo gente que estando en casa de baja no se desconectó, al contrario, hizo todo lo que podía, todo el mundo fue a una, y eso se agradece. Y luego, pues bueno, como yo digo, la investigación es que forma parte, nosotros teníamos la sensación de que la acetilcisteína funcionaba. La gente con patología pulmonar se lo pongo no porque ayude a expectorar, a echar el moco, sino porque es un antioxidante. Pues precisamente ese efecto es uno de los por los que la acetilcisteína funciona. Pues esto hay que ponerlo, pero a dosis mayores de las que funcionan. Luego la evidencia ha demostrado que sí que funciona. Otros estudiaban la vitamina D, que de hecho nosotros participamos en un ensayo clínico aquí, que la vitamina D utilizada a dosis diferentes más elevadas puede bajar la tormenta de citoquinas, esa gran inflamación que hacía que el cuerpo se volviera loco. Claro. Y bueno, hay compañeros que también, pues de hecho hay una tesis que se está haciendo sobre eso, pues porque por desgracia vimos muchos pacientes, pero hay que saber qué fue lo que hicimos, porque había un momento que se hacía lo que se podía con la evidencia que teníamos, pero luego siempre es bueno a ser rigurosos y con pensamiento científico ver y comprobar si realmente lo que se hizo tenía efecto o no, porque no nos olvidemos que no estamos solos aquí. Hay esto ha sido una pandemia a nivel mundial y yo he leído muchas publicaciones de hospitales, como puede ser Pakistán, Grecia, donde menos te esperas, que han tenido que sufrir lo mismo que nosotros.
Bueno, pues igual que habéis sacado artículos y habéis hecho investigación y habéis publicado en revistas muy importantes, habéis incluso sacado una unidad para llevar a personas bueno, que tienen enfermedades crónicas Sí. y no tienen por qué estar hospitalizados. Ese proyecto era una de las cosas que tenía el servicio en marcha justo antes de la pandemia, que se paralizó. Luego, pues bueno, lógicamente hasta que tú recuperas un poco la normalidad, porque toda la actividad que has paralizado luego tienes que recuperarla, muchas cirugías, muchos pacientes crónicos que no estaban atendidos, claro, todo eso no solo es la ola que te viene con el COVID, sino todas las secuelas que va dejando, hasta que todo eso se normaliza. Y de hecho, por el perfil de medicina interna del paciente crónico y porque además nosotros lo que buscamos es atender pacientes y coordinarte con los demás estamentos. Aquí se ha creado lo que la UCAPI, que bueno, es la forma que se le ha dado aquí, que está fenomenal y que es la unidad de continuidad asistencial entre primaria y medicina interna, UCAPI. ¿Qué significa eso? Pues que hay que intentar esos pacientes que son más complejos, que para el médico de cabecera se le escapa. Intentar evitar ese paso que hay entre que el paciente se descompensa y si no se le puede atender pronto, acabe ingresado. Eso siempre, un ingreso es un hachazo para un paciente, son muy duros los ingresos, especialmente en gente mayor, más delicada, aparte del riesgo de cogerte infecciones en el hospital. Los ingresos son duros, en general. Pues intentas coordinar a ese paciente que está descompensándose, poder verlo pronto y en lo posible poder evitar ingresos y poder atenderlo rápidamente. ¿Y podremos hablar con alguien del UCAPI? Vamos a hablar con una de las personas que más ha luchado este hospital por crear esa unidad. Pues vamos allá, ¿no? Vamos a ello. Entonces, la idea de la UCAPI nace como una forma de atender las necesidades del paciente crónico, pero conservando eso al paciente en su domicilio y aunque necesite tratamiento intravenoso, aunque necesite de medios hospitalarios, pero intentar mantenerlo dentro de su entorno. Por ello, pues lo que se crea es una especie de hospital de día, para que me entiendas, en el que el paciente, cuando se detecta unos signos previos a una descompensación que van a hacer que ese paciente termine ingresando, pues nosotros intentamos cortar ese círculo vicioso, cortar ahí, actuar ahí y evitar que el deterioro progrese y el paciente termine ingresando. Llegados en ese punto, pues la mayoría de las veces podemos cortar el proceso. Aquí se le empieza a citar, a dar medicación intravenosa, a ajustar el resto de medicaciones que a lo mejor en ese momento no deben tomar. En fin, un poco un ten también con el médico de atención primaria, en la medida en que pues cada uno nos colabora. Es muy importante tener ese apoyo de la atención primaria, precisamente para no hacer desplazar al paciente tantas veces. Bueno, pues vamos a hablar con el doctor González Carro, que es el jefe de digestivo y que, bueno, el digestivo, pues igual que otras muchas especialidades, fue básica pues para poder sacar la pandemia adelante de todos juntos. Pero bueno, para que no sea todo el punto de vista de medicina interna, sino ver cómo lo vivieron otros compañeros. Buenas. Pues efectivamente yo creo que el papel que desempeñó medicina interna en la pandemia, que fue un papel básico, fundamental, y todos nos pusimos a su servicio porque eran los que realmente entendían de la situación, de la gravedad y del pronóstico del tratamiento que había que hacer, ¿vale? Que eso estaba por supuesto, que había que ponerse a sus órdenes y que nos guiaran y dictaran lo que había que hacer. Yo creo que ese papel tan importante, que fue, digamos, el momento más culmen de la trayectoria de la especialidad, creo, en nuestro país, de medicina interna, esto es como un aspecto más de la importancia que, a nuestro juicio de digestivo, tiene la especialidad de medicina interna en un hospital. Yo creo que su especialidad es integradora, ¿vale? Nadie tiene que ver un paciente peleándose con otro. Su labor es, yo creo que la labor de campo, de base, de filtrar, de cribar, ¿vale? Y luego ya, pues a lo mejor dejar para los demás, las demás especialidades, las cosas, más específicas de la especialidad, ¿vale? Pero su labor es importantísima, ¿vale? Nosotros pensamos que interna, y hay muchos hospitales que es así, que interna maneja la hospitalización, la mayoría de la hospitalización, y muchas especialidades se dedican a hacer pruebas y consultas, ¿vale? Y atender a las consultas que nos hacen ellos en casos especiales, ¿vale? O sea, ese punto de vista de lo que es la especialidad interna en un hospital, por lo menos pequeño o mediano, yo la veo útil, ¿vale? Y el ejemplo máximo ha sido la pandemia, ¿vale? O sea que yo creo que su papel es importante, sin olvidar el papel que dentro de su especialidad maneja la enfermedad infecciosa.
porque no hay otro especialista que lo vea, ¿vale? O sea que yo creo que su especialidad es muy importante, debe de ser atractiva para los estudiantes que quieran coger la especialidad, ¿vale? Tiene su parte mala de que tiene que estar continuamente pues peleándose con las guardias, que son los que más guardias hacen del hospital, ¿vale? Eso es verdad, pero yo creo que es una labor integradora y debe de seguir siendo así. Muy bien, pues nada, pues yo si tuviera que resumir lo que pasé en aquel momento, pues al principio fue miedo. Yo pasé miedo porque, claro, yo tengo mi experiencia, llevo toda la vida aquí, sé lo que es la clínica, el quirófano, las consultas, pero claro, no tiene nada que ver de golpe, empezar a recordar lo que era esto, lo que era yo mismo cuando era estudiante de medicina y volver a una planta. Y entonces, bueno, pues eso, tendré mi experiencia, mis años, pero aquella noche no pegué ojo la primera, porque como tuvimos que ir en todos los servicios quirúrgicos a apoyar a nuestros compañeros de interna, que no había suficientes, porque se vivió una situación única. En pocos hospitales de España ocurrió lo que aquí, y es que todo el mundo trabajó codo con codo, independientemente de la especialidad que tuviera, porque prevalecía el hecho de ser médico sobre la especialidad en la que llevas trabajando toda tu vida. Pues esa primera noche en la que yo me sentí obligado como jefe de servicio en ir a una planta pues para echar una mano, pues la verdad es que no dormí porque decía, no sé lo que voy a pasar. Y eso, bueno, supongo que le podría ocurrir a cualquiera si de repente le dicen que vaya a un quirófano también al día siguiente. Bueno, pues la verdad es que nos sentimos apoyados y arropados con nuestros compañeros, con los internistas y las internistas, que son gente que a veces tienen menos protagonismo del que debieran. Y eso ha sido una trayectoria que lleva ya muchos años, ¿no? Internista, pues tradicionalmente eran los primeros números en el MIR, era la gente que más preparada, más lista, la que quería luchar por la medicina de verdad. Y con el paso del tiempo, digamos, nos hemos ido, pues como ocurre en la sociedad, yendo un poco a lo anecdótico. Y no es que quiera en este caso poner mal, por ejemplo, dermatología, que la ha hecho mi mujer y que también siempre se ha sacado con numerazos. Pero es verdad que por ejemplo, por poner ejemplo de dermatología, los dermatólogos, sobre todo antes, lo cogían los que hubieran elegido interna y querían más salidas laborales o mejores salidas, porque interna, que insisto, es uno de los puntales en los que se basan muchísimos hospitales de España, sobre todo, por ejemplo, uno de este tamaño, pues no tenía el reconocimiento, a lo mejor salarial social, que sin duda se merece, porque yo si tengo ahora un problema con un paciente pluripatológico, pues siempre llamamos a los internistas, o si ya hay un ingreso complicado, pues siempre llamamos al compañero de interna, no llamamos a otro. O sea que en ese aspecto yo creo que se merecen más de lo que tienen. Entonces, bueno, pues siempre, pues claro, de aquella lo vivimos esto con intensidad, con miedo, con temor, y ahora lo recordamos no con cariño, pero con agrado, porque dijimos, bueno, pues fuimos capaces de trabajar codo con codo, en aquella circunstancia tan terrible, porque nosotros lo pasamos mal y ellos, que llevaban, digamos, la base, el protagonismo en la atención, pues peor todavía. Nosotros simplemente echábamos una mano. Pero bueno, pues sí, como todo, cuando en la memoria, cuando pasan los años, pues acabas endulzando lo que fue una situación terrible y que en pocos hospitales de España se vivió con tanto dramatismo como el nuestro, y eso también se nos olvida. Salimos adelante porque el espíritu de este hospital, cuando empezó, que fue uno de los últimos hospitales del INSALUD, y llegaron especialistas de todas partes de España, era como un crisol de todas las culturas de España, había catalanes, vascos, andaluces, gallegos, canarios. Bueno, pues de aquella mezcla pues surgió la idea de que teníamos que echarnos una mano todos, y de aquella juventud, de aquellos ideales juveniles, pues surgió un proyecto que a mí me da pena, porque teníamos que haber sido más. Yo siempre he pensado que este hospital tenía que haber sido la Clínica Mayo, que estaba en un pueblo, pero surgió de estar convencidos de que la medicina es fundamental y de que atender al paciente con unos criterios distintos
basado sobre todo en los ideales de la medicina clásica, que es que atender al paciente como te gustaría en el fondo que te atendieran a ti, pues que no se perdieran, y que teníamos que buscar nuestra recompensa no en lo que nos pudieran dar los altos gestores sanitarios, sino en las gracias que nos pudiera dar un paciente o un compañero como los internistas en aquella época. Y gracias a eso pues pudimos salir del atolladero, que fue tremendo, vuelvo a insistir en mi miedo personal, a pesar de toda mi experiencia, de todas estas décadas que llevo trabajando aquí, y estoy muy agradecido pues a ese contacto con los internistas, y que me di cuenta precisamente con ese roce que además de estar preparados profesionalmente de una forma exquisita, pues son gente fantástica, y que a veces no somos conscientes de lo que tenemos a nuestro lado. Bueno, pues para responder a varias cuestiones sobre qué significa la medicina interna para nosotros como especialistas en alergología, dentro de lo que es la visión multifactorial o multidisciplinar del paciente, en un equipo, haciendo un símil con el baloncesto, tienes que tener un base que es el que coordina, mueve al resto de jugadores, distribuye la bola, y es el que tiene un poco que marcar el ritmo del juego, ¿no? Y para mí el internista en la hospitalización es esa persona que mueve, organiza, moviliza y hace que el resto de jugadores fluyan a un ritmo determinado. Cuando nos enfrentamos al COVID, a la pandemia y a todo lo que conllevó, pues obviamente el papel de ese base o de ese organizador de los recursos humanos, personales, materiales, que fuimos desembarcando en olas sucesivas para atender a los pacientes, pues con un símil como el desembarco en Normandía, ¿no? Con los que hacemos guardias, llevamos tiempo haciendo guardias, o toda la vida desde que empezamos la especialidad haciendo guardias, estamos más curtidos en determinados aspectos. Aún así, sin el apoyo de los especialistas en medicina interna, coordinar todo esfuerzo, ese esfuerzo ímprobo de tantos profesionales que de repente desembarcaban a hacer guardias y a colaborar con la hospitalización, hubiera sido imposible. Entonces, eso permitió que ese desembarco masivo de compañeros tuviera un final adecuado y un final correcto en atender a toda esa amalgama de pacientes que de repente desbordaban nuestras capacidades iniciales de afrontarlo. La pregunta es muy interesante porque yo creo que tiene varios enfoques. Nosotros de manera general sí que tenemos un contacto de vez en cuando con nuestros enfermos un poco más difíciles de manejar, con los internistas, ¿no? Los conocíamos pues un poco de las interconsultas que ellos nos hacían o que nosotros les hacemos de manera habitual. Esto cambió a raíz del COVID. Con el COVID y el hospital, en concreto esta área de salud nuestra, la del Alcázar de San Juan, se convirtió en un foco principal de COVID en toda España. Y el hospital duplicó las camas y se convirtió en un hospital de medicina general, y en el que lideró todo el comportamiento médico los internistas. Nosotros aquí fue cuando conocimos a los internistas, porque es verdad que pues, nuestros planning de trabajo, aunque mantuvimos el nuestro porque no lo podíamos dejar al lado, ¿no? Seguíamos teniendo nuestras cesáreas, nuestros controles de embarazo, nuestras ecografías, nuestros partos, que no lo podíamos demorar. Sí que duplicamos el trabajo y estuvimos trabajando pues codo con codo, como se suele decir, con los internistas. Aquí fue cuando muchas veces a muchas de estas interconsultas que muchas veces respondemos o no responden de manera escrita, conocimos las caras de los internistas. Entonces fue, pues bueno, conocer realmente el trabajo y poner cara a la gente que muchas veces soluciona esta papeleta, ¿no? que muchas veces tenemos. Para mí, yo creo que para mis compañeros, el médico internista es un médico integral que todo el mundo conoce, que cuando no sabemos a quién recurrir, pues siempre echamos mano del internista, que nos ajuste las cosas, que le dé una visión muy diferente a la nuestra, que aunque nuestra especialidad es médico-quirúrgica, pero bueno, es verdad que tiene un enfoque más quirúrgico, y siempre es el papel que hemos tenido y el pensamiento que hemos tenido de los internistas. En el COVID vimos realmente su trabajo, que no solo era el apagar fuego, ¿no? O el me pone este tratamiento para la tensión o me subes este sodio, sino que vimos que era un abordaje muy integral del paciente paliativo, del confortar, del hablar con el familiar, de una medicina que nosotros quizá ya habíamos olvidado un poquito pues, desde la carrera que veníamos ya desde hace años. El COVID yo creo que sí que nos proporcionó esa imagen completa del internista,
y el papel, pues como digo, es eso de un médico integral que no solo vale para, bueno, esta situación que a veces no sabemos manejar, sino que aborda todo el manejo del paciente desde un punto de vista muy médico, muy integral y no solo para el paciente, sino con la familia, con un enfoque mucho más lento muchas veces, de pedir pruebas, de otra demanda que es diferente a la nuestra. Y es verdad que el COVID nos sirvió para, bueno, trabajar, poner cara y saber realmente el papel del internista que tiene en un hospital. Bueno, pues es cierto que con el servicio de medicina interna siempre ha habido muy buena conexión, siempre ha habido mucha fluidez desde urgencias y nosotros como servicio con ellos para tema de actualización de protocolos. Y bueno, pues en el momento del COVID, pues que fue un momento muy complejo para muchas cosas, pues esa relación no solo mejoró, sino que se unió hasta hacerse un trabajo en equipo para actualización de protocolos, para conocimiento de pacientes. Bueno, sobre todo destacaría mucho las reuniones que se tenían para actualizar protocolos a diario, para hacerlo más fácil para todos, no solo para nosotros, sino para el resto de especialidades. Y ya no solo desde el punto de vista del tratamiento, sino desde el punto de vista del uso de ventiladores, pues también hubo mucha fluidez y mucha comunicación entre los dos servicios. Muy bien. ¿En su caso también fue parecida la experiencia? De la misma manera. Es más, abundando lo que dice mi compañero, un poco la situación de que se estableció de familia. De familia nunca la habíamos dejado, estábamos siempre juntos en todos los sentidos, convivir, lo que es el trabajo diario, lo que es el poder convivir desde el punto de vista en los momentos de pues un poquito más de ocio, por decirlo de alguna manera, y el COVID nos puso en ese sitio. Como yo digo, la situación de congruencia, ¿no? De congruencia máxima entre lo que aquí hacíamos y lo que ellos en un momento nos aportaban en planta. No había diferencias. El manejo era aquí, que se continuaba arriba, con las circunstancias vividas en aquel momento, que es las que todo el mundo ya sabe, ¿no? Pero una relación excepcional, y es la que seguimos manteniendo y la que siempre habíamos mantenido con anterioridad. O sea, en aquella época prácticamente todos os convertisteis de un día para otro en internistas y a trabajar en Es así, es decir, ante nuestras dudas, ellos, y el manejo que nosotros podíamos tener de determinadas patologías que ellos habitualmente no veían, un paciente crítico, pues nosotros aportábamos lo nuestro, ¿no? Fue una situación claramente de simbiosis absoluta. Una batalla bestial. Es decir, lo que nosotros vivimos aquí, nosotros vivimos y lo que ellos pudieron vivir. Las circunstancias aquí eran especialmente duras, muy complicadas. El entorno, la falta de medios, es que eso lo proyectamos arriba. Proyectábamos arriba en un momento dado ellos en su espacio. ¿Cuántos enfermos no tenían por habitación? ¿Cuántos enfermos no estarían en los pasillos? Esa situación claramente era lo normal y nuestro sufrimiento era el suyo. Nuestras sonrisas, cuando las podíamos tener, que no eran muchas, eran las suyas. Y así vivíamos, ¿no? Y cuando terminábamos, pues el abrazo, las lágrimas o la sonrisa. Al final todo fue sonrisa, gracias al Señor, después de todo lo vivido, que fue especialmente duro. Y se me encoge el alma en recordar aquellos momentos. Los radiólogos es que se dejaron los ojos viendo radiografías. Todo paciente que ingresaba tenía que tener radiografía, pero es que además por protocolo, yendo bien, cada 3 días se repetía. A los que iban mal, incluso el mismo día podían tener 1 o 2. Con lo cual es que se hacían más de 500 radiografías. Y además los cambios en el COVID eran muy difíciles de ver, eran muy sutiles, un portátil es más difícil de interpretar. Todos los radiólogos se informaron todas las radiografías que se hacían. Y es un esfuerzo titánico y hay que agradecérselo, porque con eso tú tomabas decisiones. Y sin eso era... Y dices tú, jolín, aquí el radiólogo ha visto esto, es que yo no lo veo, pero si él lo dice me creo y decido con ello. No dábamos crédito a lo que pasó. Teníamos unos tiempos de reacción, porque claro, todo el hospital fue convirtiéndose en hospital COVID. Montábamos botiquines, claro, porque cada planta normalmente tiene su botiquín, pero como se habilitaron espacios que no tenían el botiquín, montábamos botiquines continuamente en diferentes espacios del hospital. Habilitábamos carros, ya llegó un momento en que nos quedamos sin cajetines, habilitábamos carros, sacábamos cajetines de estos que tienes guardados de cuando hace 1000 años para que pudiera subir la medicación a los pacientes.
los carros llevaban, bueno, una cantidad de medicación que no dábamos abasto, O sea que en continuo conocimiento y contacto con medicina interna para subir esto, bajar esto, hace falta esto, se ha agotado esto. Exacto. Y luego otro problema muy grande que hubo, claro, es que como era tal demanda de medicamentos, pues había muchos medicamentos que realmente hubo desabastecimientos y entonces, como había que priorizar un poco, pues también continuamente hablando con ellos, a ver cómo lo hacíamos, una situación muy extrema. Los medicamentos de los pacientes de las sedaciones de UCI nos vimos muy apurados, hubo que cambiar protocolo, los intensivistas empezaron a manejar fármacos que antes no habían manejado para sedaciones, sí, todo muy deprisa, muy cambiante. Llegábamos, aquí se reforzaron como en todo el hospital los turnos de guardia porque no se daba abasto y llegábamos por la mañana al día siguiente y era una situación nueva y había pasado algo, lo que cuenta ya de la solución hidroalcohólica. No había envases, no sabíamos, o sea que nosotros la fabricábamos, tenemos ahí el laboratorio, luego si quieres lo vemos. Todo esto, todo el laboratorio y el suelo lleno de garrafones de las que hacíamos nosotros de la solución hidroalcohólica, pero llegaba un momento que no había envases para poder rellenarlos y mandarlos a las plantas. Entonces le decíamos a la gente de las plantas que los lavara muy bien porque teníamos que reutilizar, no podíamos mandar, es que no teníamos, pero porque no había, o sea, se desabastecieron también. Normalmente las casas comerciales que nosotros les compramos, todo lo de la formulación magistral y eso, los envases totalmente desabastecidos. Es que se hizo lo que se pudo con lo que se pudo, con lo que se tenía. Exacto, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. De hecho, parte de lo que ha dicho antes María Ángeles, de la solución hidroalcohólica, licoreras de aquí, de la zona, nos dejaron alcohol que era para, o sea, que podíamos usarlo, que tenía las garantías, pero nos hicieron donaciones de alcohol y con ese alcohol hacíamos la solución hidroalcohólica. Chapó, de verdad. No había en el mercado, claro, fue una demanda nacional, entonces es que los laboratorios farmacéuticos, que la industria farmacéutica también hizo un gran esfuerzo, hay que reconocérselo, que estuvieron también dándolo todo, pero claro, o sea que el alcohol de las licoreras lo usamos. Qué curioso. Mira, pues vamos a conocer, sí. ¿no? Sigo. Este es el laboratorio de fórmulas magistrales, ¿vale? Que aquí es donde hacemos toda la formulación no estéril. Vamos, todo esto, es todo este pasillo. Todo ese pasillo, aquí, ¿no? Todo lleno de todos los videnos, más un almacenillo que tenemos por ahí. Dabais saltos, no pasos. Exacto. Dabais saltos. Sí, claro. Es que sí. Básicamente nos daba la vida. Exacto, sí. Así que... Pero bueno. ¿Y aquí era donde os pusisteis a...? Aquí era la solución hidroalcohólica que era a litros, pero luego, claro, estaba toda la farmacia porque medicamentos como, por ejemplo, la metilprednisolona, que tanto se usó, la hidroxicloroquina... estaba todo lleno de cajas aquí en almacenes que tenemos, porque es que la demanda era brutal. Yo no sé. ¿Y os queda algo de aquella fórmula que hicisteis? No, ya no, porque ya el alcohol aquel ya se terminó de gastar. Sí, ya no nos queda nada. Y no hace falta preparar más. Y no hace falta, no, normalmente que eso es nosotros lo compramos, ¿sabes? Pero claro, en ese momento igual, es que todo lo que de COVID, pues igual que pasó con todo el material sanitario, es que no había, porque claro, la demanda fue en toda España a la misma vez, pues es que no había. Claro. Pero ahora ya son condiciones normales, son fórmulas que no hacemos. Madre mía, qué locura. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Nada. Y muchas gracias a María Ángeles. Enhorabuena por haber superado semejante trance, porque fue, como nos ha dicho ya la doctora Galindo, una auténtica batalla campal. Sí, la verdad que... Zona de guerra. Sí, nunca pensamos que íbamos a vivir algo así, la verdad. Porque además, bueno, supongo que María Ángeles tiene la misma percepción. Hubo un momento en que cada día era como peor que el anterior, que pensabas que ya habías llegado al tope de lo que podía ser peor y aparecías al día siguiente y era peor, o sea, una pues pesadilla. Eso, que no llega no sé qué tal, en fin, pero bueno, creo que dimos el callo, todo el hospital, todo el hospital
dimos el callo y ya está. Y lo que sí que esperemos que ya hemos pasado una pandemia, ya no nos toca pasar más pandemias, ¿no? Cada 100 años. Dicen. Pues eso, que No estaremos. Así que sí. Bueno, María Ángeles, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención, y dime para terminar, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos estado trabajando hoy? Yo creo que ya está más claro que es un internista. Un internista es una persona que sabe un poco de todo, que organiza las cosas, que da una visión global y que es un apoyo fundamental para los demás especialistas y que también se apoya en ellos, porque esto nunca deja de ser un trabajo en equipo. Y en ese sentido, pues yo dar las gracias a todos mis compañeros, porque yo estoy encantada de trabajar en un hospital donde la relación con los compañeros es tan buena. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, María Ángeles. A vosotros. Muchas gracias.